ella es abogada, ella es presidenta de Cooperacción, que es una ONG que se dedica al monitoreo de este tipo de actividades. Ana, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días. Ustedes tienen una campaña que se denomina Mójate por el agua. Así es. ¿Cuál es el objetivo de la campaña? Bueno, primero informar a la ciudadanía sobre los temas, los problemas sobre el agua, los más importantes, y también lograr comprometerla para sensibilizar a las autoridades y que en los primeros 100 días de gobierno pues establezcan las prioridades para una gobernanza del agua más participativa, más equitativa, ¿no? Y responsable. Correcto. Y a propósito de la campaña, ustedes han desarrollado el estudio Gobernanza del Agua en Zonas Mineras de Perú, abriendo el diálogo. Y hacen este estudio y descubren que hay una serie de cuestiones que no están muy claras, que hay una suerte de desidia de parte del gobierno y sus organismos como el ANA, ¿no es cierto?, la Autoridad Nacional del Agua, que no tiene muy claro cuál es su papel para supervisar, para supervigilar el consumo, el uso que hacen las grandes empresas mineras del recurso que tanto necesitamos. Sí, una primera cosa que uno puede notar a partir del estudio es que hay un problema de deficiencia de información, porque si tú no puedes gestionar bien el agua ni puedes distribuirla equitativamente, si es que no sabes cuánta agua tienes, ¿no es cierto?, y produces la información. Entonces, pero eso ya es claro, es elemental. Claro. Voy a controlar el recurso, quiero saber cuánto tengo. Y el ANA, la Autoridad Nacional del Agua, no tiene claro cuántos recursos nos queda. No. Por más de 20 años hemos estado funcionando con datos o gestionando con datos antiguos, ¿no? Por ejemplo, se hablaba de que la minería consumía el 2% del agua. Bueno, ese era un dato del 79. Ajá. O sea, con ese dato, hasta hace muy poco hemos venido, o todavía se sigue diciendo lo mismo, ¿no? Entonces, esa es la información que es la información que tenemos. Pues es un dato que lo produjo la UNER y la UNER hace tiempo pasó a mejor vida. Uh-huh. Entonces, hay un problema de no producir información, de no actualizarla en el Perú. O sea, por ejemplo, los balances hídricos, la anterior expositora o entrevistada señalaba, ¿no?, que recién se está elaborando balances hídricos, ¿no? Se ha hecho en el norte, y todavía falta mucho por hacer, pero recién se está empezando. O sea, balance hídrico quiere decir cuánta agua tenemos, cuánto entra, ¿no?, y cuánto sale, ¿no?, en una cuenca. Entonces, balances hídricos por cuenca. Entonces, pero ahí hay que medir una serie de factores: caudales, agua subterránea, todo, o sea, cuánta agua hay en la cuenca. Uh-huh. Tiene una serie de variables que hay que medir y que no se hace. Entonces, a veces hemos estado trabajando con cuencas, aplicando información de una cuenca a otra parecida. O sea, haciendo el paralelo por falta de información. Como es más o menos igualita, debe ser lo mismo que... Claro, así se hace todavía en varios casos. Entonces, eso es un problema. Entonces, digamos que las facilidades, entre comillas, que tienen las empresas mineras para usar a diestra y siniestra el recurso, se dan porque en nuestras autoridades no se tiene la información, no se tiene el conocimiento, no se puede sensibilizar a favor de una campaña por el uso racional del agua, y por eso suceden estas cosas. Sí, mire, en el tema de usuarios, por ejemplo, el año 2012 el Acuerdo Nacional ponía en la política 33 del agua, ajá, decía 70% de los usuarios productivos no están, son ilegales. Son informales, no tienen derechos reconocidos. Entonces, por lo tanto, o sea, ¿cómo vas a hacer si tú no sabes con cuántos usuarios tienes y cuál es su demanda? Entonces, ¿cómo vas a distribuir equitativamente el agua? Ajá. ¿No? Entonces, ese es por ejemplo, un problema, ¿no? Y eso, hasta ahora, muchas comunidades campesinas y nativas que tienen derechos ancestrales no están reconocidas como tales, sus derechos no están reconocidos como tales, y por lo tanto no existen. Ajá. Si no existen, ¿cómo distribuyes, ¿no es cierto?, la masa que tienes de disponibilidad de agua? Ana, entonces, y ustedes como Cooperación, que siempre hacen un monitoreo permanente de la legislación y me imagino que también de la propuesta política actual, ¿alguien en algún plan de gobierno hay un par de líneas que describan esta problemática y que insinúen una solución?
No, sobre el tema de la problemática del agua, se habla solamente de la contaminación, pero el problema es más que la contaminación, ¿no? Entonces, hay una pequeña alusión a la contaminación del agua, la necesidad de, PPK habla de un programa sobre recursos hídricos, pero no hay más, es muy poco lo que se dice sobre el agua, ¿no? Entonces, es importante por eso que las nuevas autoridades definan sus prioridades para mejorar la gestión, porque los conflictos no solamente es porque el recurso es escaso, ¿no? Sino porque hay una mala gestión del recurso, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, pensamos que con tecnología vamos a resolver el problema, ¿no? Hacemos trasvases y desperdiciamos el agua y afectamos el ciclo hidrológico, los procesos, ¿no? Que de acumulación de agua, de filtración, y esos procesos no se pueden interrumpir porque ya no se produce el agua, ya no se acumula y finalmente discurre y se pierde. Entonces hay la necesidad de proteger el recurso, los lugares donde el agua realiza esos procesos que son de infiltración, de acumulación, son necesarios protegerlos para que no nos quedemos sin agua. Mira, Ana, tú has dicho una cosa bien interesante que el ciudadano, yo por lo menos no sabía, ¿no? La gente cree pues que ahí está la laguna va a estar eternamente. No. La naturaleza tiene que cumplir un ciclo, ¿no? Hidrobiológico, tiene que cumplirlo totalmente. Debemos dejar que vengan las lluvias, que se acumule y responsablemente retirar algo. Pero sí, pues ahora se construyen grandes obras como en Ica, ¿no? O sea, le voy a dar un poco de agua a Ica, pero eso pasa porque a 400 agricultores y a la comunidad de San José de los Molinos le quito el agua. Y eso está muy mal. Sí, y pensamos que por ejemplo, decimos un reservorio reemplaza una laguna. No es lo mismo, es lo que pensamos, porque eso es lo que se discutió en Conga. Se dijo, bueno, pues si van a desaparecer lagunas, las podemos compensar con reservorios de agua. Y no es lo mismo, porque ahí hay una serie de procesos que se dan, ¿no? Claro. Y además... ¿Cómo llenan los reservorios? Claro, y además los reservorios son como tazones de agua, ¿no es cierto? Y la naturaleza también consume, o sea, que tazones de agua para nosotros, los seres humanos, y la naturaleza que está en el entorno, que es un consumidor, su consumo se llama caudal ecológico y no está estimado, ¿no? En un estudio de Naciones Unidas del 2009 se decía que el caudal ecológico debería de ser como 60%, al menos 60% del agua que discurre, ¿no es cierto?, en una cuenca. Bueno, pues nosotros no hemos determinado, bueno, ese porcentaje varía de acuerdo a cada cuenca, ¿no? Al agua que existe, pero en realidad es necesario estimar ese porcentaje, ¿no es cierto? Y entonces, ¿por qué? Porque la naturaleza, de la que estamos tan orgullosos de nuestra diversidad, es un consumidor y no lo hemos identificado como tal. Entonces, no le reservamos el agua que necesita para su consumo. Entonces, ahí hay un problema muy serio. Entonces, distribuimos de una manera muy irresponsable porque no conocemos a todos los usuarios y porque un usuario tan importante como la naturaleza tampoco entra en nuestras cuentas. Entonces ahí hay un tema de fondo que las autoridades deben ser conscientes para poder mejorar la gestión. Entonces, la información es sumamente importante y no la tenemos. Pensamos que el EIA reemplaza todo. No es cierto. Y el EIA es una información de parte presentada por una empresa, ¿no es cierto? Y muchas veces, la mayoría diría yo, con información no muy precisa. Claro. El estudio de impacto ambiental, amigos, es el EIA. Sí. Ahora, pero volvamos un poquito al objeto del estudio de gobernanza del agua. Cuestionan que en algunas zonas mineras, sobre todo en Espinar Cusco, en Cajamarca, donde hay gran potencial minero, el Estado no es muy responsable a la hora de entregar las licencias para el uso del agua, ¿no? Es eso más o menos, ¿no? Sí, bueno, también cuestiona que en estas zonas el río Salado y el río Grande de Cajamarca, las personas han perdido el agua, los usuarios han perdido sus fuentes naturales de agua y reciben agua por bombeo, ¿no? Ahorita hay un problema, el conflicto se da por eso, las tensiones en esas zonas, hay un problema de contaminación, es cierto, sobre todo en la zona del Salado, pero sobre todo el problema es la cantidad, la escasez de agua. El agua ahora para muchos usuarios llega de aguas subterráneas que son bombeadas en el caso de Cajamarca por la empresa Yanacocha, bombea el agua, ¿no?, en el Río Grande, que va para los agricultores, pero también para la ciudad
de Cajamarca. O sea, Yanacocha puede decidir cuándo tienes agua y cuándo no. Ya el río se ha secado, ya no tiene agua el Río Grande, y entonces le bombean agua y esa agua se distribuye, ¿no? Pero por lo tanto se ha reducido la cantidad que llega, ¿no?, para los usuarios de la zona rural. Se ha reducido tremendamente, ¿no? Y también esa agua bombeada, agua subterránea, que es otra fuente que se puede agotar, es bombeada para la ciudad también. Entonces ahí hay un problema bien serio. Igual pasa en la cuenca del río Salado. Ahí también las comunidades, sobre todo de Huinipampa, reciben agua bombeada de otro río, no de agua subterránea, sino de otro río. Entonces, la preocupación de ellos es qué va a ocurrir cuando la empresa se vaya, porque en esa zona está en cierre, ¿no? Entonces, ahí se toman decisiones sobre el agua que no involucran a todos los usuarios, y entonces pasan estas situaciones y finalmente ellos reciben el agua que la empresa les quiere dar, en las cantidades que la empresa les quiere dar. Entonces ya no es un tema público como debería ser, ¿no es cierto?, la distribución del agua, sino que está siendo ya un tema privado. Entonces se está privatizando, ¿no?, la distribución, ¿no?, las cantidades y todo, ¿no?, cómo se fijan esas cantidades que ellos reciben. Entonces tienen derechos y no los pueden ejercer porque la cantidad que tienen en su derecho no lo pueden recibir porque no hay el agua suficiente, porque el agua se ha agotado. Entonces ahí hay un problema. Ahí hay un problema bien serio, y eso es causa de conflicto, de tensión permanente. Así es. Y todo frente a la vista de las autoridades que se hacen las locas, ¿eh? No ejercen una verdadera política fiscalizadora el uso del recurso. Me parece que es así. Sí, ¿no? Entonces, creo que el tema de la protección del agua, la Autoridad Nacional del Agua tiene el tema principalmente de la distribución, ¿no es cierto? Claro, y la distribución tiene todos estos problemas que acabamos de mencionar, ¿no? Pero además, creo que el tema de la protección del recurso es un tema que no le ocupa lo que debería ser, ¿no? Porque si estamos en una etapa de escasez, hay que cuidar el recurso y hay que tomar medidas, ¿no?, de política pública. Y lo más penoso es que los dos candidatos, entre los cuales mañana tenemos que elegir a nuestro presidente o presidenta, tampoco le haya prestado la seriedad del caso. Gracias, Ana Leiva, por venir, presidenta o directora de Cooperación, un organismo que siempre está monitoreando este tipo de problemas.